Un capítulo más de Charlas Barça y hoy tengo el placer de saludar a un buen compañero que además es yo le digo un mítico, siempre que lo veo, además siempre se lo digo, mític, Jaume Marcet, porque sabe muchísimo. Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, Joan. Esto de míticos por la edad ya, ¿no? Que ya uno ya supera los 50 años y entonces ya es por eso, porque si no, por otra cosa no. No, no es por eso, Jaume, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo he crecido viendo tus retransmisiones en Barça Televisión y viendo a muchos de los jugadores que ahora llegan también al primer equipo. Entonces, claro, cuando uno es más pequeño, quieras o no, se engancha mucho a ello, ¿no? Y realmente eso te lo deben de decir mucho. Hay una generación que hemos crecido con con tu conocimiento de jugadores que después han llegado al primer equipo, Jaume. Eso ha pasado. Pues, Joan, te lo agradezco mucho, la verdad que te agradezco estas palabras. Y sí, hombre, la verdad es que fueron 23 años en Barça TV y, claro, son muchos partidos narrados y además todos los años siguiendo la cantera del Barça, claro, y eso te da una continuidad que, yo creo honestamente, no es por ponerme medallas, pero que no hay ningún otro periodista que haya estado tantos años siguiéndolo, porque hay muchos periodistas que han pasado por la cantera, pero un poco les pasa como los jugadores, que es un paso, ¿no? Es un trampolín. Están ahí y luego se dedican más al primer equipo, ¿no? Y en cambio yo me he quedado ahí toda la vida. También he tocado, evidentemente, el primer equipo, he narrado el primer equipo, pero siguiendo más la cantera, que realmente es lo que me gusta, ¿eh? Yo, mira, te voy a decir solo una anécdota. Un día un exjugador del Barça, Toño de la Cruz, me dijo, oye, ¿pero a ti no te gustaría ir a TV3 o ir a otros medios, seguir al primer equipo? Y le dije, no, yo soy feliz aquí, siguiendo la cantera. Y no lo entendía, me decía, ostras, esto es como si un jugador se quiere quedar en el Barça B. Y digo, bueno, pues mira, llámame raro. No, todo lo contrario. Yo creo que, sinceramente, tú sabes que yo también soy muy pro Masía y a mí realmente creo que es lo mejor que tiene este club. O sea, yo creo que lo más bonito, lo que mantiene la esencia más pura, ¿no? Lo que está más alejado de lo que es el fútbol moderno es precisamente estar vinculado eternamente a ello. O sea, me parece que yo creo que es muy inteligente, sinceramente, y a la vez nunca se acaba el disfrute sobre ello, ¿no? Porque es más puro que otra cosa. Después vamos a hablar de jugadores de la cantera, como siempre, te voy a preguntar por algunos nombres y un poco también por ese magnífico programa que haces en Sport, pero por repasar un poquito de actualidad, también de Barça, cómo ves la situación, me interesa especialmente también la situación de mercado, etcétera, pero lo más inmediato que te tengo que preguntar es por alguien muy vinculado, evidentemente a la Masía, como es Pep Guardiola, que parece que deja el City a falta de confirmación oficial, parece que se va a entrenar a la selección de Italia, algo que a mí me cuadra bastante con el perfil de Guardiola, pero quizá no lo esperábamos así a bote pronto al final de esta temporada, ha sido un poco sorprendente y también te quiero preguntar por lo que deja Guardiola en la Premier League. Bueno, primero por lo de la decisión sorprendente, yo creo que Guardiola en eso es muy hábil, ¿no? Es muy listo. El año pasado todo el mundo esperaba que se fuera y se quedó. Y este año que nadie hablaba de que se iba a ir, al final se va, ¿no? O sea, él quiere elegir su camino, él quiere marcar la pauta y controla muy bien el entorno, ¿no? Porque es raro que no se hubiera estado hablando los últimos meses, o al menos yo no he detectado mucho, quizá algún comentario, pero no ha habido mucho ruido respecto a eso. Y fíjate que en el Barça, seguramente cuando había más miedo de que se fuera, renovaba y después, cuando nadie lo esperaba, se fue, ¿no? Entonces, bueno, en el Bayern también estuvo esos 3 años, nadie se esperaba, yo creo que ni él mismo, 10 años en el Manchester City. Es una barbaridad. Y esto yo creo que lo hemos hablado muchas veces, como culé dices, ostras, siendo del Barça, criándose en la Masía, con lo que estaba haciendo, estar solo 4 años, a mí todavía me duele, ¿no? Es verdad que luego vino Luis Enrique, que también fue un gran entrenador, pero, ostras, entre Guardiola y Luis Enrique los hemos tenido 7 años, ¿no? Yo creo que y eran 2 entrenadores jóvenes en ese momento. A mí eso me duele, pero, bueno, y en cuanto a lo que ha aportado en la Premier, yo creo que no voy a ser original, es que creo que en Inglaterra hay un antes y un después de Guardiola, como en la Liga Española o en el Barça hay un antes y un después de Johan Cruyff. Y creo que la gran diferencia es que Cruyff fue un genio, pero pocos le siguieron. O sea, no hubo entrenadores cruyffistas, más allá de luego, al cabo de muchos años, cuando los jugadores que él tenía se retiraron, pero en esos momentos no tenía seguidores y, en cambio, yo creo que ahora está lleno de mini Guardiolas, ¿no? Para entendernos, entrenadores que dices, con sus diferencias, pero, oye, que juegan y que tocan como el balón y que tienen la propuesta estilo Guardiola, ¿no? Y sobre todo en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, es verdad que Inglaterra ya no es la Inglaterra que pensamos más arcaica, ya no era, cuando llegó Guardiola, de pelotazo, no, porque había venido Pellegrini, Wenger,
no, pero la evolución con Guardiola yo creo que es muy bestia. ¿Lo ves volviendo? La gran pregunta, Jaume. ¿Lo ves volviendo al Barça algún día en ese rol de cantera, de estar cerca de los chavales? Él lo ha reconocido en alguna ocasión, por eso te lo pregunto, ¿Lo ves ahí a Guardiola? Yo creo que volver como entrenador, él ya lo ha descartado 1000 veces, como secretario técnico tampoco, como directivo tampoco lo veo. La única opción que vería es esto que tú dices, volver un poco a los orígenes, decir, oye, ahora ya me quiero alejar del ruido, quiero estar ahí en el día a día, él le encanta el juego, ya no es solo, no necesita estar en el foco mediático, o sea, él a lo mejor enseñando a los niños yo creo que sería feliz, yo sí que lo veo, lo que pasa que, bueno, a lo mejor pasan los años y ya no se ve con energías o ya se quiere retirar, pero a mí me parecería muy, muy bonito, ¿no? Acabar. Yo creo que Guardiola, de una manera u otra, su último servicio al fútbol va a ser en el Barça. Tengo esta sensación. Y me encantaría que fuera en la Masía, claro. Ojalá, ojalá. Ahora te escuchaba con el tema este que decías de Luis Enrique Guardiola, que estoy muy de acuerdo, ¿no? Que fue una pena no disfrutarlos más, pero pensaba, ¿esto sigue siendo así? ¿O es Flick que ha conseguido que ya no sea así? Me refiero a que ese banquillo sea esquizofrénico, imposible, que arde, ¿no? Y que la gente no lo soporta. ¿Es por Flick o ha cambiado? Es mi duda. No, es que yo tampoco veo a Flick más de 4 o 5 años, como mucho. ¿Eh? Ya. Yo tampoco no lo veo. No solo por su edad, que ya él mismo ha dicho, ¿no? Que es su último trabajo, sino porque es que el banquillo del Barça es verdad que quema mucho, ¿no? Y ahora Flick todo le vemos las virtudes, pero recuerdo en esta misma temporada hubo un momento que, bueno, se llegó a dudar, ¿no? Y que es verdad que Flick yo creo que ha conseguido una unanimidad muy importante, pero a la que los resultados fallen o que las cosas no vayan bien, tenemos la memoria muy frágil, ¿no? Entonces, ahora lo vemos todo muy bonito, pero yo, lo de Cruyff, por ejemplo, 8 años en el banquillo, yo ahora mismo lo veo lo veo, creo que me voy a morir, o sea, espero de muchos años y no lo voy a volver a ver. O sea, me parece muy, muy, muy difícil de lograr. O lo de Simeone en el Atlético de Madrid. Me parecen como cosas muy, muy, muy... O lo de Guardiola en el City. Estaría bien, ¿eh? A mí me gustaría, pero hoy en día es muy difícil. En el Barça lo veo muy complicado. Que realmente en el Barça yo creo que tendría más lógica que en ningún otro club que esto fuera así, por su familiaridad, por su esencia pura, su tradicionalidad, ¿no? Tendría mucho sentido que el entrenador fuera un entrenador de década, ¿no? De realmente el resultadismo es el problema, Jaume, que esto nos acompaña y a veces nos ciega muchísimo, ¿no? Tú realmente siempre lo defiendes, ¿no? Los proyectos, también con los jugadores, dejarlos crecer, calma, tiempo. Y pasa a veces también con los entrenadores. Hay temporadas buenas y temporadas malas. ¿Qué necesita Flick para llegar a otro peldaño más? Que yo estoy muy satisfecho con este Barça, pero sí que reconozco que si el objetivo, que creo que un poco obsesión de Champions en los últimos tiempos, ¿no? Por el tiempo que lleva sin ganarla, porque el mismo Flick lo ha dicho en rueda de prensa. ¿Qué necesita el Barça para dar a nivel de juego ese próximo salto? Para mí lo más importante, mira, oía a Santi Cañizares, que no es que sea muy santo de mi devoción, pero está bastante de acuerdo con una reflexión que decía, y hablaba del Madrid de Mourinho, y decía, los jugadores van a venir como más humildes, como más con la cabeza gacha en la pretemporada, porque vienen de 2 años de no ganar nada, ¿no? Y entonces, para mí, lo importante en el Barça es que no haya esta sensación de, ¡buah, qué buenos somos! Nos hemos comido este Madrid de Mbappé, somos la repera. Fíjate si España hace un buen mundial, pues muchos jugadores pueden venir un poquito sobrados, ¿no? Y normalmente ves, fíjate que el Madrid en todo el siglo XXI solo una vez ha ganado 2 ligas seguidas. Lo difícil que es repetir éxito. El Barça lleva 2 ligas, pues una tercera es muy difícil. Lo que, entre comillas, me anima es que hay esa rabia o esa obsesión o esa intención de ganar la Champions, que eso sí que creo que es un motor que te hace funcionar toda la temporada. Para mí el error gravísimo sería centrarlo solo en eso, porque al Barça eso nunca le ha funcionado. Pero sí que es verdad que como hay en el entorno, no del Barça, pero en general en el fútbol de hoy en día, que es o ganas la Champions o no eres nadie, no hay tanto peligro de que los jugadores digan somos aquí los reyes del mundo y nos acomodamos un poquito y bajamos. Solo hay que ver, por ejemplo, el Barça ha ganado la Liga y quieras que no, eso es humano. Los partidos después de ganar la Liga bajas el tono. Pues esto que vemos ya en este final de temporada y que le pasa a cualquier equipo cuando cumple sus objetivos,
te pasa un poco cuando empiezas la temporada siguiente. De hecho, al Barça le pasó esta temporada. Cuando Flick dice, el ego mata el éxito, ¿no? Porque el equipo había hecho una temporada anterior brillante y empezó un poco sobrado, entre comillas, y luego se le puso en su sitio. Yo en eso confío en Flick y creo que el reto este de la Champions puede hacer que el equipo no se acomode, ¿no? Que el gran problema del fútbol es cuando te acomodas. Entonces sí que creo que algunos retoques o algunos cambios, ya no sé si en la manera de jugar algún detallito o en algún jugador, eso le puede beneficiar, ¿no? También pienso que, por ejemplo, la esperanza que también tengo es que hay, por ejemplo, jugadores que para mí son básicos, como Gavi o Bernal, que esta temporada, por una razón u otra, sí, Gavi ha acabado bien, Bernal ha acabado también bien, pero no han podido tener continuidad, ¿no? Y yo creo que eso, por ejemplo, te puede dar un plus. Siempre hay que encontrar nuevas cosas, ¿no? Pero para mí sí que hay un peligro real de que el equipo se relaje, ¿no? Le pasó al Barça de Rijkaard, que después de 2 años buenísimos, tuvo 2 malísimos y con para mí, una de las mejores plantillas de la historia del Barça. Entonces, ese peligro yo sí que lo veo y, por tanto, yo creo que ahí Flick tiene que actuar. Entremos en nombres propios. Hablabas ahora de Gavi y de Bernal, 2 jugadores llamados a ser protagonista en el Barça del futuro, sin lugar a dudas. Parece que en la base, al lado de esa posición de Pedri, ¿es el momento entonces de vender a De Jong? A ver, yo ayer, a mí me lo preguntaron en el programa y yo dije, a ver, a mí De Jong me parece un muy buen jugador, un jugador con un gran potencial, pero es verdad que me ha decepcionado un poco su falta de regularidad, su falta de constancia, ¿no? Y que quizá me esperaba más. Entonces, yo evidentemente De Jong no lo regalaba ni lo malvendía. Ahora, si llega una oferta importante por De Jong y eso te va a ayudar a reforzarte el equipo en otras posiciones, pues yo lo vendería, pero evidentemente no lo regalaría. O sea, solo lo vendería si ese dinero, o sea, en una situación económica del Barça ideal, oye, es un jugador que en plantilla me suma, o sea, que meritocracia y que se gane el sitio si realmente se le ocurra. Y si no, que juegue Gavi, que juegue Bernal. Pero en la situación real que tiene el Barça, que es que con esta historia tan complicada del 1-1 y de que tienes que vender tanto para comprar tanto, yo es de los jugadores que, oye, una buena oferta me lo pensaría, pero vaya, yo no lo descartaría y lo malvendería en ningún caso. Ajá. Hemos hablado tú y yo en alguna posesión que hemos coincidido con David, el tema de que Pedri quizá necesita, ¿no? También otro futbolista en la plantilla que tenga pausa, que tenga equilibrio, que no solo recaiga ese punto sobre Pedri. Se habla mucho de Bernardo Silva. David estuvo aquí, estuvimos también hablando con él sobre el tema de Bernardo, que creo que se está alejando claramente. Y tú me has hablado de que, oye, quizá ese segundo recurso de centrocampista con pausa, con tempo, con el partido en la cabeza, tiene que salir de la casa, ¿no? Y incluso crees que hay algunos nombres que están capacitados. ¿Quiénes son, Jaume? Y realmente ¿se puede dar ese paso? O sea, ¿crees que realmente vale más la pena decir, mira, ese segundo centrocampista que necesita el equipo sale de abajo, lo formamos bien, con calma, al lado de Pedri, y eso es compatible con Bernal, con Gavi y más adelante con Olmo, con Fermín, etcétera? Ya no pongo Casado porque creo que va a salir. A ver, yo una cosa es lo que creo que va a hacer Flick y otra cosa es lo que me gustaría que hiciera. Yo lo que pienso es que en la cantera del Barça, si algo ha sobrado históricamente y sigue sobrando, es talento de centrocampistas. Y centrocampistas, para entendernos, perfil Busquets, mediocentro, Guardiola, centrocampistas estilo Xavi, estilo Iniesta, estilo Thiago Alcántara. Este tipo de centrocampistas en el Barça siempre hay, por la manera, por la metodología, por la captación. El Barça siempre saca este tipo de jugadores. Es curioso que últimamente ha sacado otro tipo de perfil de centrocampistas, ¿no? Como es verdad. Como Bernal, como el mismo Fermín, ¿no? Que para mí no deja de ser más un mediapunta, un delantero, pero bueno, lo compro ahí como un interior muy, muy ofensivo. Pero creo que es que ese perfil Pedri, que es curioso, ¿no? Que Pedri y De Jong, pero Pedri, el único centrocampista indiscutible que marca el estilo, no se ha formado en la Masía. Yo creo que perfiles Pedri tenemos en la cantera. A mí, por ejemplo, mi debilidad es Pedro Rodríguez, curiosamente también se llama Pedro. Pedro Rodríguez me parece un jugadorazo, me parece un jugador que te marca, o sea, me parece un perfil Xavi. Luego veremos, luego hay que darle la oportunidad y hay jugadores que
que por lo que sea no explotan, o les viene grande, o no congenian. Eso, hay siempre un punto de lotería, un punto de azar que no sabes por qué. La mentalidad del chaval, tú no estás en la cabeza de él, las circunstancias, la confianza del equipo, muchas cosas. Pero yo creo que ese perfil lo tienes. Si no es Pedro Rodríguez, por ejemplo, hay otro chico que es Orián Goren, israelí, que me parece también una maravilla. Quizás está un poco más verde, le queda un poquito más de tiempo, pero a mí me parece que a mí si viene un Bernardo Silva gratis y en unas buenas condiciones, yo tampoco le diré no lo quiero, porque es muy buen jugador, a todo el mundo le gusta. Yo lo que digo es que si eso no te condiciona y puedes fichar lo que necesitas, pues bueno, yo no voy a decir que no. Pero creo que en la cantera tenemos ese tipo de jugador. Ahora, si me dijeras, no, es que no fichemos un 9 porque vamos a apostar por la cantera, pues te diría, hombre, para mí hay algún 9 que puede ser un buen recambio, pero para ser el 9 titular del Barça no lo veo. En cambio, de centrocampistas sí que los veo, ¿no? Entonces, yo por eso siempre digo de mirar primero a casa, ver, analizar lo que tienes y luego actuar. Es verdad que viendo los jugadores que convoca Flick, él está insistiendo mucho en Tommy. A mí Tommy me parece un buen complemento, pero no me parece un jugador que va a ser ahí diferencial o que va a romper. Me parece un jugador que te puede cubrir un buen hueco. Pero, por ejemplo, creo que Pedro Villar y Pedro Rodríguez me parecen dos jugadorazos. Esto sí que me parecen dos jugadores de 18 años que yo creo que están preparados. Como mínimo, tengo la esperanza que esta pretemporada, al ser post-mundial, que muchos jugadores del Barça van a llegar lejos y tal, ahí Flick va a tener que tener muchos jugadores jóvenes y ahí puede enamorarse de algunos. Porque tengo la sensación que Flick, hasta que no los tiene él ahí, en el campo, en el verde, hasta que no los ve, hasta que no les mira los ojos, ya le pueden dar informes y decir, este chico es muy bueno. Sí, vale, esos informes sirven para que llegue ahí, al entreno. Pero el examen, o sea, todo lo que habrá hecho Pedro Rodríguez desde que vino del Granada, de Alevín, toda su trayectoria, todo está muy bien, le ha servido para llegar a ese momento. Pero se la va a jugar en el momento que Flick le vea su manera de entrenar, vea cómo es como persona, vea su relación con los jugadores y en los partiditos todo y en algún partido de pretemporada, a partir de ahí yo creo que él puede apostar, ¿no? Lo que pasó el año pasado con Dro, que era un jugador que venía del juvenil B. Le dijeron, este chico es muy bueno y pasó eso. Tengo esa esperanza, ¿no? Por ejemplo, Dro también era un jugador para mí de este nivel, pero bueno, ya sabemos lo que pasó. Pues bueno. Sí, una pena, no hay que mirar atrás, pero sí que fue una auténtica pena. Ok, vamos hacia atrás. Parecía que Bastoni era el hombre, tenía que llegar. Es que a veces también nos emocionamos todos o salen nombres y parece que no lo fichas, se acaba el mundo, ¿no? Bastoni sí tiene que llegar, la posición de central, el central zurdo. Bueno, hemos visto un final de temporada con Gerard Martín a un nivel altísimo. Y después está el caso de Cortés, que se me criticó mucho cuando lo publiqué en redes sociales el otro día, no sé si lo viste, que dije cabeza, porque quizá tienes un chico ahí que yo no digo que no fiches al central, no digo, pero cabeza, a ver si te vas a gastar 60 millones de euros en un central italiano que no conoce 100% la casa y el estilo y tienes un chaval que en 2 años te va a hacer esa función o te la puede hacer. Entonces, ya sé que la inmediatez a veces nos nubla, pero no sé, Jaume, este chico, ¿cómo lo ves? Tú lo conoces más que nadie. Yo es que le veo unos mimbres de jugador grande, pero de central de toda la vida, de equipo grande, de equipo Barça, 100%. Después ya hay que ver, ¿no? Tiene una ventaja, es que Álvaro Cortés tiene 21 años. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos acostumbrados los últimos años que Lamine debutó con 15 años, que Cubarsí debutó con 16 años. Que es que incluso era Héctor Ford con 17, Marc Guiu con 17, es que los Jofre Torrents, Dro con 17. Entonces, claro, estamos tan acostumbrados a adolescentes que realmente tienen mucha calidad, pero todavía están verdes cuando debutan. En cambio, yo creo que Álvaro Cortés, en los defensas, el caso de Cubarsí para mí es excepcional y creo que no lo volveremos a ver en 20 años. O sea, un tío que con 16 años puede jugar de defensa en el Barça, para mí es un extraterrestre. Pero en el caso de Cortés, ¿por qué te digo que tiene 21 años? Porque creo que ya es un central hecho, físicamente hecho, mentalmente hecho, maduro. Entonces yo creo que honestamente ahora mismo no lo veo para ser la pareja de Cubarsí y ser un titular. No. Ahora, el rol que está haciendo en los últimos años Christensen o Araujo, pues sinceramente, para lo que han aportado, con todo el cariño,
me quedo con Álvaro Cortés. Claro. Que no ficharía un central porque tengo a Cortés. Bueno, si tú crees que tienes que fichar un central, fíchalo. Pero, insisto, si eso no te desvía del, para mí, lo prioritario que es el 9. Si tienes dinero para fichar un 9 diferencial y un central, yo no digo nada. Ahora, si para fichar al central tienes que fichar un 9 de segunda gama, para mí error. Entonces, yo creo que Cortés tiene que estar en la plantilla. Y creo que yo, por ejemplo, Christensen y Araujo, para mí, te los podrías sacar de encima, o los podrías vender, o no renovar, o lo que sea. Que a lo mejor hace falta un central de primerísimo nivel. Insisto, si tienes dinero, fíchalo. Ahora, para fichar un central correcto, pues yo me quedo con Álvaro Cortés. A mí Álvaro Cortés me gusta mucho. Es un central muy seguro, muy bueno con la pelota, filtra muy bien, muy buenos balones, está siempre colocado, está siempre, o sea, siempre concentrado, no comete errores, que quizá no es súper rápido. Bueno, quizá es eso, no es un tío súper corrector. Pero a mí, por ejemplo, me recuerda bastante, me parece un perfil bastante parecido a Íñigo. Me recuerda bastante a Íñigo. O sea, me parece un central en ese sentido bastante parecido. Lo que pasa es que Íñigo ya era veterano y era muy líder y evidentemente Cortés por la edad no lo es. Pero en ese sentido me parece futbolísticamente bastante parecido. Interesante. ¿Cuál crees que va a ser la venta dolorosa? Esto es muy difícil de contestar, Jaume, soy consciente de ello, pero yo creo que todos tenemos algo, ¿no? Intuimos por dónde pueden ir los tiros, ¿no? ¿Quién más, quién menos? Sí, lo que pasa es que, Juan, esto en los últimos veranos lo hemos oído y luego nunca ha habido ventas dolorosas. Ya, porque nadie se quiere ir también. Es que el Barça es el problema que tiene, que vender es muy difícil. Y eso devalúa al jugador también en el mercado, porque él tampoco se quiere ir, no se quiere mover. Pero claro, si tú... Vale, pues te lo voy a preguntar de frente. Si tú tuvieras que escoger uno, ¿a quién sería? A ver, yo creo que entre Koundé y De Jong son los dos así más cercanos a titulares que me vendería. Yo, por ejemplo, Balde le daría otra oportunidad. Ahora, es verdad que si viene alguien y se vuelve loco y te paga 60 millones, bueno, y eso te sirve, insisto, para fichar el 9 que te tiene que marcar las diferencias los próximos años, me lo pensaría. Pero yo primero lo intentaría con Koundé y con De Jong. Pero, insisto, sin regalarlos, simplemente si eso lo necesitas para cuadrar los números y poder fichar al 9. Porque, claro, yo creo que Araujo, Christensen ya no están en este concepto de dolorosos, ¿no? Pero Koundé sí que hay un poco consenso. Tampoco, evidentemente, yo por menos de 60 o 70 millones tampoco lo vendía. Y además yo creo que el Mundial se va a revalorizar. Y a mí me parece que el Koundé es muy buen jugador, pero es verdad que tiene una temporada discretita. Pero bueno, no me molesta. Pero insisto, si viene ahora el Chelsea, ¿no? O que con Xabi Alonso querrá reforzarte y paga 70 millones, pues oye, si él se quiere ir, no le cerraría las puertas. Vamos al tema del 9, va. El tema que yo cada vez veo más complicado, porque realmente veníamos de una situación donde parecía que todo era Julián Álvarez o nada. Creo que esto está complicado y en el propio club yo creo que lo ven ya muy difícil. La relación de Mateo Alemán creo que tampoco ayuda a que pueda haber una negociación sencilla al respecto. Se habla de João Pedro, buen futbolista, sin lugar a dudas, pero particularmente yo veo muy difícil sacar a ningún futbolista de la Premier League a día de hoy. Sinceramente, me puedo equivocar, ya veremos. Y después hay otra serie de jugadores, pero que tampoco me parecen ninguno de ellos determinantes. Bueno, claro, me dices Harry Kane, ¿no? Hombre, sería el hombre, pero esto es imposible. Entonces, los otros nombres no me dan unas grandes garantías ni como delantero centro, ni como nombre para suplir lo que quizá no ha sido ya esta temporada Lewandowski, pero lo que sí que ha tenido el equipo con Lewandowski en los últimos años, ¿no? A nivel de gol. Entonces, no sé, veo que estamos dando un poco palos de ciego, Jaume, al respecto. A ver, lo primero que tengo que decir es que como mi dedicación es mucho en la cantera, no soy el típico experto que ve partidos del Inter, yo sí veo los típicos partidos que ve el aficionado medio de la Champions y algún partido importante de la Premier, pero no soy un experto. Entonces, yo no te voy a decir, soy sincero, mira, yo ficharía a Ekitike, porque porque sería mentir. Entonces, yo lo que pienso es que hay dos vías aquí. O fichas, entre comillas, un Lewandowski, un tío consagradísimo de esto, pero normalmente va a tener que ser un jugador veterano, una vía Harry Kane, es complicado,
bueno, o te la juegas con alguien ahí joven o tal que sepas que va a tener mucho potencial y que sobre todo es la apuesta para los próximos años. A mí, sinceramente, me gusta más esto. O sea, creo que el Barça, yo qué sé, cuando fichó Eto'o, cuando ha fichado, no sé, a jugadores así con muchos años, la ha acertado. Es verdad que tiene sus riesgos. Yo lo que sí que creo es que es una decisión, como tú dices, muy, muy, muy importante. Y yo entiendo que el Barça tiene que... para mí es la clave de la próxima temporada, acertar con este sustituto de Lewandowski, ¿no? Porque que Lamine va a crecer, lo sabemos todos. Que Pedri, si no tiene lesiones, va a ser el lado del centro del campo. Que Gavi y Bernal van a sumar. Que, no sé, que Rafinha, si está bien, va a ser importante. Todo esto lo sabemos, pero ahí la diferencia es quién tendrás ahí, ¿no? ¿Quién vas a tener ahí? Creo que es muy importante acertar, ¿no? O sea, cuando el Barça fichó a Romario, fichó a Ronaldo, acertó. Cuando fichó a Codro, pues no fue bien. Cuando hemos fichado a Memphis Depay, pues no hemos ganado nada. Y cuando hemos fichado a Lewandowski, sí. Entonces, creo que es muy, muy importante, ¿no? Creo que es una figura que no afecta tanto al juego. O sea, creo que el Barça con Lewandowski, si Lewandowski juega igual de bien o de mal, pero sí que afecta a la efectividad. Y al final el fútbol también es efectividad, ¿no? A los culés nos gusta mucho el cómo, pero luego al final, con Lewandowski, la liga de Xavi sin Lewandowski no la ganas ni de broma. En cambio, con Lewandowski la ganas, ¿no? Entonces, creo que es clave acertarla. Entonces, bueno, yo entiendo que creo que el verano va a ser largo, ¿no? Pero, no sé. A mí, por ejemplo, un perfil Joao Pedro, de que es un tío que todavía tiene muchos años, que ahora no ha ido al Mundial, que en el Chelsea y tal, me parecería interesante, porque creo que el Barça normalmente ha acertado con jugadores que todavía no han explotado y que en el Barça, lo que hablaba de todo, ¿no? El mismo Ronaldinho, que en el Barça tienen un contexto para explotar. El mismo Julián, cuando la gente dice, no, es que solo ha marcado 8 goles en la Liga. Bueno, ¿cuántos goles marcaría en el Barça? Es que yo creo que te dice todo. Y tú pones a Ferran en el Atlético de Madrid y marcaría la mitad de los goles que está marcando. Estoy convencidísimo. Es que te marca mucho el contexto. Estoy convencido que un Joao Pedro, que tampoco lo he visto tanto, lo poco que he visto me gusta, lo pones en el Barça y sería mucho mejor, ¿no? Ya te digo yo que iría a la selección, pero segurísimo. Sin duda. Pero no sé, yo, por ejemplo, a mí Lautaro me gusta. Es un jugador que se está empezando a hablar un poco. Que me gusta, pero es verdad que es difícil, ¿no? Es difícil porque hay muchos jugadores. Zlatan y Ibrahimovic, todos estábamos de acuerdo que era increíble y no triunfó en el Barça. O sea, y fíjate que te costó un pastizal. Entonces es que no es tan fácil. A veces hay jugadores que por lo que sea, por su carácter, no acaban de cuadrar, ¿no? ¿Quién te hubiera dicho que Eto'o, que venía del Mallorca, sería un fenómeno y Zlatan y Ibrahimovic, que era una estrella mundial, no triunfaría? Es imposible acertar esto. ¿No hay nadie en la cantera por la que valga la pena? Ya sé que es una posición que históricamente no el Barça cuesta nutrir, ¿no? Pero desde cantera, me refiero, pero no hay nadie que digas, ostras, Joan, este chico, ostras, quizá vale la pena tener en cuenta que en 2-3 años tenemos un proyecto de delantero que puede llegar al primer equipo. Poca broma con ello, ¿no? A ver, para mí hay un jugador que es Óscar Gistau, que tiene condiciones para jugar en el primer equipo del Barça. ¿Qué problema tiene? Que lleva 2 años con lesiones constantes, que no le han dejado tener continuidad. Pero es un chico que tiene 17, no sé si ya ha cumplido los 18 años, es juvenil de segundo año, y cada vez que juega, mete goles, juega muy bien. Pero, a ver, para entendernos, yo lo comparo, para entendernos, y que, a ver, nadie se ponga las manos a la cabeza, es un perfil Morata, pero un Morata en su mejor época, ¿vale? Quiero decir, o Ferran, quizá lo puedes comparar. O sea, tío que lesiona, que tiene físico, que se desmarca bien, que corre, que cae a la banda, que combina bien y que tiene gol. No es un virtuoso, pero es un buen delantero centro. Ahora, el único problema que tiene este chico es de Salou, es un jugador que el Barça lo fichó ya de pequeñito, es que está teniendo muchos problemas con los isquios. Los últimos 2 años ha jugado muy poco, pero ahora, por ejemplo, con el Juvenil A, está jugando la Copa de Campeones, salió el otro día 10 minutos, marcó un gol, cada vez que juega mete goles. A mí este chico, si le respetan las lesiones, me parece un jugador para tenerlo en la plantilla del primer equipo. Ahora,
para llevar el número 9 y ser el titular del Barça, honestamente no lo veo. Para ser un perfil Ferran Torres, sí que lo veo. Y luego, si va a categorías más bajas, hay jugadores, pero ya te estoy hablando de jugadores de 12, 13 años que evidentemente hay que tener paciencia y que no son para el presente inmediato, sino que son para un futuro más a medio plazo, ¿no? Hay un nombre que hay que apuntarse que es Destiny, tiene 12 años, un fenómeno. Ostras, qué buen nombre, ¿no? A nivel de marketing. O sea, me parece maravilloso. Destiny, ¿no? es mejor. Ostras, o sea, es qué nombre tan bueno, ¿no? Es de Moncada, pero su familia es nigeriana y además es el típico 9 fantasioso que es rápido, que es potente, que tiene calidad, pero claro, juega en el sub-12 del Barça, en el Alevín. Por tanto, hasta yo, que me gusta mucho, me tengo que calmar porque como mínimo le faltan 4 o 5 años mínimo para ya asomar. O sea que hay algunos jugadores, pero es verdad que a mí lo que me gustaría es que como mínimo estuvieran en la plantilla, ¿sabes? O sea, que fueran un recambio. Ser el titular del Barça. Mira, yo ahora estaba preparando para el diario Sport un reportaje de los 20 mejores 9 de la historia del Barça. Y no me sale ninguno formado en la cantera. Quizá tenía algunas dudas con Boya. Pero es que todos son extranjeros y hay alguno español, pero no es una posición que te ha salido Boyan, en su momento había Paco Clos, pero siempre con un rol muy secundario. Es la posición un poquito maldita de la máquina, ¿no? Que es verdad que luego, por ejemplo, ha salido un jugador como Mauro Icardi, que ha sido Pichichi en Italia, que ha sido un jugador, más allá de temas extradeportivos, un buen delantero centro. Y fíjate que no llegó ni al juvenil A del Barça. En el juvenil B se fue. No sé, hay un poquito, es verdad que un poco de... En su momento, fíjate, no sé si recuerdas, Javi Moreno llegó a jugar en el Milan. Sí. Se formó la cantera del Barça. O sea, Sergio García, a mí me pareció un buen delantero centro. Jugó con la selección española. Quizás sus mejores años fueron en el español. Para mí, por ejemplo, Sergio García hubiera podido ser, no un titular, pero sí un buen reserva del Barça. Pero es verdad que en el Barça también tenemos como un poco esa historia de o triunfas a lo grande o te vas fuera, ¿no? Lo que le pasa a Casado. Y yo en eso no estoy de acuerdo. Pienso, hay roles secundarios también. O sea, para mí no es Casado va a la selección o Casado va fuera. Hay un término medio. Y que creo que es la realidad de Casado. Es ser un complemento, ¿no? Y en los 9 también me parece, ¿no? Que yo creo que es importante tener, o sea, tú eres muy joven, pero en el Dream Team, Julio Salinas no es nunca titular, pero salía y te metía gol. Y Pizzi en su momento también, y Larsson, y para mí ese papel de, últimamente para los más jóvenes, Luke de Jong, que te salía y te marcaba, bueno, pues eso yo creo que sí que tenemos que aspirar a que sea un jugador de casa. O sea, a mí me gustaría que fuera un jugador de casa y creo que puede pasar. Ahora, que formemos en nuestro Romario, bueno, pues ya hemos formado nuestro Lamine, nuestro Messi, ¿no? Pero ya sería el siguiente sueño, ¿no? De formar tu Romario, tu Ronaldo. Esto ya sería la bomba. Ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho. Ya es mucho sacar a Messi y después sacar a Lamine. O sea, es impresionante. Ya habla de la mejor cantera del mundo, bajo mi punto de vista, no solamente por ellos, sino por otros jugadores. Uno que es de mi pueblo, Xavi Espar, que es de aquí de Vilassar, de Mar, y que, bueno, creo que es un chico, bueno, no sé, dentro del vestuario se dice maravillas de él, el propio Flick. Y yo creo, sinceramente, que es un jugador por el que apostar, Jaume. Por este sí que lo veo, por este tienes que apostar, 100%. Creo, ¿eh? Perdona, que te he perdido un poco. Xavi Espar, ¿no? ¿Me preguntas? Xavi Espar, correcto, sí, de Vilassar de Mar. Sí. A ver, Xavi Espar, que la gente no piense que es un lateral de toda la vida. O sea, es un jugador que realmente en todas sus formaciones es más un centrocampista. Para mí es un jugador que tiene mucha calidad, que no pierde balones, que tiene mucha creatividad, que tiene buen toque de balón, que tiene bastante velocidad y bastante potencia. Pero a mí la única duda que tengo es como lateral en partidos importantes. Creo que en la liga, ante la mayoría de rivales que se cierran y que realmente no tienen un extremo, no tienen un Kvaratskhelia, un Dembélé o un Luis Díaz, yo creo que puede ser un jugador muy útil. Ahora, es verdad que el lateral del Barça para la Champions tienes que enfrentarte ahí ante extremos que son unas bestias, ¿no? Y hoy en día
no es como antes que se decía, no, el extremo es una vía en extinción. Hoy en día hay muchísimos extremos y de mucho nivel. Entonces, ahí yo creo que está verde. Pero en cuanto a calidad, en cuanto a juego, y además, teniendo la banda derecha a Lamine, me parece que ahí sería un jugador que le surtiría de valores de manera increíble. Y además yo creo que es el típico canterano centrado, serio, tranquilo, tímido. O sea, es muy perfil Barça, ¿no? De estos chicos ahí muy valores Masía. A mí me gusta mucho en ataque. Creo que en defensa está por hacer. Creo que en defensa tiene que mejorar. Es un jugador que hasta el cadete A jugó siempre de centrocampista. Desde cadete A es verdad que está jugando de lateral, pero claro, en la cantera te enfrentas contra equipos que normalmente no te exigen tanto en defensa, ¿no? Hasta el Barça B quizás, pues es muy dominante, estás todo el partido atacando. El primer equipo también le pasa mucho en la Liga Española, pero en la Champions no. Pero yo como mínimo me lo quedaría en la primera plantilla y le haría que fuera creciendo. Sí que me parece un jugador con talento y un buen jugador de equipo, un buen complemento. Porque a veces nos pensamos que necesitamos 25 cracks y no. Se necesitan jugadores complementarios, jugadores de equipo. Jugadores que, además, si vas a estar en el banquillo y sales 10 minutos, estás encantado de la vida y esos 10 minutos lo das todo. Y hoy en día, con los 5 cambios, es importante esto también. Tener jugadores que te salen, oye, y se dejan la piel. Y no jugadores que están ahí quejándose diciendo, oye, ¿por qué me has fichado si estoy en el banquillo? Pues un tío de casa que sube de la cantera, eso lo tiene, ¿no? Que no te va a estar protestando porque su rol no es de principal. Yo ahora mismo, siendo honesto, no lo veo como un titular, pero sí que lo veo como un jugador que te puede sumar y dar alternativas. Me queda un nombre por preguntarte, entre canteranos y jugadores ya más hechos, no deja de ser un canterano el siguiente nombre, pero está más hecho, que es Dani Olmo. ¿Dónde estás con Dani Olmo? Entre los que valoran mucho las prestaciones de Dani Olmo y realmente pues, es un jugador valorado y fantástico, o entre la crítica, que también la tiene y mucha, ¿no? Respecto a esa sensación de, este es un jugador que tiene que darnos más, ¿no? Puede darnos más y tiene que darnos más. ¿Dónde estás, Jaume? Estoy más en los que valoran que Dani Olmo es muy buen jugador, que a ver, si hay alguien que le pide a Olmo que tenga el carácter de Gavi, pues no lo tiene, es diferente. Es un jugador más frío, es un jugador con no tanta pasión, pero luego es un jugador con una calidad, con una habilidad, con una visión, con una elegancia fantástica. Quizá no ha sido su mejor año, ha sido un poco irregular. Sí, es verdad que es el año que menos lesiones ha tenido. A mí me gusta mucho. A mí, o sea, creo que es un jugador que ahora mismo no es un titular fijo, pero si lo tienes en el banquillo es el jugador número 12 que te puede jugar de media punta, que te puede jugar de falso 9, que te puede caer a la banda, que incluso ha demostrado que te puede jugar un poco más atrás. A mí me gusta mucho. Es verdad que creo que tiene incluso un poco más de potencial. Pero es verdad que con la edad que tiene, ¿no? Que ya tiene 28 años, si no me equivoco, pedirle que cambie su carácter, los jugadores son como son. O sea, y hay el jugador más frío, y hay el jugador más caliente, y hay el jugador más regular. Entonces, me parece difícil, ¿no? Que yo creo que hay que aceptarlo como es. Pero sí que es verdad que creo que es un jugador que si tiene competencia, bueno, pues tiene que ganarse el sitio. O sea, no es un jugador que diría, no, juega Olmo y 10 más. No, se lo tiene que ganar porque ahí está Fermín, que es una bestia. Pero a mí me gusta. Ahora, entiendo que hay gente que a veces se pone un poco nerviosa porque dice, a mí me pasa con los jugadores de mucha calidad que dices, ostras, con lo bueno que eres, tendrías que serlo cada partido. Bueno, pues que esta es la dificultad. Messi en este sentido nos ha hecho mucho daño, en el sentido de decir, porque toda la vida yo he pensado que el jugador de talento es un jugador irregular. ¿Por qué? Porque es un jugador de inspiración, porque la genialidad, oye, los genios no están cada día haciendo genialidades, la genialidad aparece de vez en cuando, ¿no? Entonces, Messi nos acostumbró a que cada partido era un cuadro de Dalí, ¿no? De una obra de arte. Bueno, eso es muy raro. O sea, hasta Maradona, por ejemplo, era muy irregular. Es verdad que en los mundiales se enchufaba, pero también era buenísimo, era un genio, o Cruyff tenía muchas lagunas. O sea, los jugadores geniales suelen ser irregulares. Yo creo que Olmo, no estamos en este nivel, pero sí que es verdad que es un punto de el día que ves que está inspirado, ¡buah!, es una maravilla. Y hay días que lo ves y dices, hoy no es el día. Sí, lo entiendo. Yo creo que hay que aceptarlo, aunque Flick evidentemente tiene que apretarlo. Tiene que decirle, oye, venga, tiene que intentar sacarle más jugo. Yo creo que este año
yo le pondría un 7, ¿no? Es decir, notable, pero con margen de mejora. Sí, sí. Para acabar, Jaume, siempre en estas charlas Barça hablamos un poquito también de la profesión, de la situación, un poquito, ¿no? Y me gusta preguntarte también a ti, ¿no? Ahora en Sport, después de muchos años en Barça Televisión, con ese ADN Masía que lo estás haciendo de maravilla, que yo lo veo y que me encanta y que aprendo y no solo yo, sino muchos de los oyentes también que nos están escuchando lo siguen. ¿En qué momento te encuentras? Y claro, es verdad, antes hablabas, ¿no? Que te has especializado en ese sentido, ¿no? Como ser un periodista de cantera Barça, que realmente no hay nadie con tu conocimiento al respecto y esa entrada también en el diario Sport que te han permitido, ¿no? También poder seguir haciendo eso que también hacías en Barça TV, en Barça Televisión. Sí. Bueno, antes que nada, Joan, muchas gracias por lo que dices. Luego, fíjate que cuando yo estuve 23 años en Barça TV, yo honestamente pensaba casi que me iba a retirar allí, ¿no? Porque la sensación de decir, un medio de comunicación puede cerrar o puede tener problemas, pero el Barça no va a cerrar nunca, ¿no? Pero bueno, pues pasó lo que pasó. Yo estando en Barça TV y marchándome, pensé, aquí tienes dos opciones. O cambias tu manera de enfocar el día a día y dejas de seguir la cantera y te conviertes en un periodista más que sigue el primer equipo y entonces, bueno, pues buscas trabajo en cualquier otro sitio o intentas seguir con lo que te gusta, con lo que te hace un poco diferente, ¿no? Yo a veces pienso que hoy en día, en un periodismo que cada vez está más alejado de los protagonistas, cuesta mucho que el periodista te aporte algo que no te puede aportar un aficionado que tiene tiempo para ver partidos, para seguir, para ver las ruedas de prensa. ¿Qué te aporta diferente si no habla, si no come, si no cena, si no está en el día a día de los protagonistas? En cambio, yo, en la cantera, el hecho de poder seguir los partidos, de verlos, de estar ahí, de conocer a los entrenadores, a los jugadores, te da algo diferente que no tienen los otros periodistas que no le dedican ese tiempo y que no tienen ese conocimiento. Entonces yo pensé, para ser un periodista más que soy el primer equipo, prefiero seguir en lo que me distingue, en lo que llevo tantos años, en lo que me gusta, en lo que disfruto. O sea, yo voy a ver un partido de los alevines y no digo, vaya rollo ahí, ver la Alevina contra el Badalona. Yo disfruto, voy ahí a ver cómo lo está haciendo este jugador. Cada año hay nuevos alicientes, hay nuevos jugadores, hay nuevos equipos, ves cómo evolucionan los jugadores. Nunca te relajas. Además, es un trabajo que si dejas de ir a los campos, si dejas de ver partidos, te pierdes. O sea, y si te piensas que no, yo solo voy al Barça B, pues debutó Lamine y no te has enterado ni de que había un chico ahí, ¿no? Pues claro. Entonces eso es lo que me gusta. Entonces, cuando hubo esta posibilidad, yo pensé, ¿dónde podría seguir haciéndolo? Y pensé, a ver, honestamente, o en el Sport o en el mundo deportivo, en un diario que por las páginas, por la web, por todo, necesitan hablar del Barça muchísimo y también hablan o tienen un espacio dedicado a la cantera. Si yo me voy a TV3 o me voy a Cataluña Radio o me voy a RAC1 o me voy al País, de la cantera hablarán de vez en cuando debute un jugador, pero no voy a estar día a día, no me podré dedicar a eso. Claro. Entonces pensé, ostras, tengo el mercado, entre comillas, muy, muy limitado, ¿no? Y entonces tuve la posibilidad de Sport y yo sí que les planteé de decir, oye, a mí me gustaría seguir haciendo esto. Y además ellos habían tenido Albert Rouget, que sí que se dedicaba a esto, luego tuvieron María Ticas, pero que ya se estaba centrando más en el fútbol femenino y sí que necesitaba un poco esa figura de alguien que, oye, hay un chico del cadete que acaba de renovar, ¿quién es? Pues que lo sepa, ¿no? Entonces, eso si está siguiendo el primer equipo es muy difícil, ¿no? Hay grandes periodistas que siguen el primer equipo y que realmente no conocen la cantera. Entonces, a mí eso, la oportunidad de, oye, voy a hacer reportajes, voy a hacer el día a día, voy a hacer el poder hacer el programa que yo hacía en Barça TV adaptado al nuevo medio que es Sport, pues, ostras, a mí me llena, me gusta, voy contento al trabajo, me permiten hablar de lo que quiera y evidentemente también no es lo mismo estar en un medio oficial de un club, que es el Barça, que tienes unas limitaciones, que tienes pues una línea editorial muy clara, evidentemente estás en el Barça, no puedes criticar según qué cosas, como es lógico, como si estás trabajando en la web de cualquier empresa, pues en la web oficial no vas a criticarlo, ¿no? Es un trabajo más corporativo, siempre con lógica y con sentido común, pero en cambio el diario Sport es un diario barcelonista, pero es un diario que no depende del Barça. Entonces, oye, yo realmente no he cambiado mucho mi línea editorial,
sigo siendo bastante parecido a lo que era antes, porque yo siempre he dicho que yo decía lo que pensaba. A lo mejor me callaba cosas o había cosas que no decía, evidentemente. Ahora a lo mejor digo más cosas, pero tampoco mucho más. O sea, si veo algo que hay que criticar, lo critico, pero realmente en el fútbol base, ¿qué te vas a criticar? ¿A un chico de 14 años que ha jugado un mal partido? No tiene mucho sentido. Es un mundo en ese sentido muy agradecido, porque siempre hablas de cosas positivas, porque tienes tantos equipos, tantos jugadores, que realmente pones el foco en historias positivas. Luego es verdad que si un Barça Athletic no funciona o esto, también lo tienes que tratar, evidentemente. Pero es como un mundo más, en este sentido es un poco más irreal, ¿no? Porque todas las historias son más agradecidas, son más positivas, ¿no? Y en eso me gusta más. Es un poco el fútbol sin protestas, sin polémicas, es todo más bonito, ¿no? Es un poco que vives en un mundo un poco paralelo, pero realmente luego, bueno, es como preparar. Yo siempre decía, mi objetivo es que la gente que me ve, cuando debuta un chico en el primer equipo, no diga, ¿este quién es? ¿Cómo se llama? Sino que ya diga, ostras, fíjate, sí, este chico ha jugado aquí, ha hecho ahí, y que la gente conozca un poco esto. Sin crear cracks antes de hora, evidentemente, y sin distorsionar las cosas, poniendo las cosas en su sitio. Yo de lo que estoy más orgulloso es que hace unos años hablar de cantera era hablar del Barça B, y ahora la gente sabe más, oye, que un infantil, que un cadete, que un juvenil, que, ¿sabes? O sea, ve más toda la trayectoria, ¿no? Antes te preguntabas, este chico del Barça B, pero no sabías ni de dónde venía antes, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo a mí al menos me gusta y lo disfruto. Has contribuido a ello. Eres una parte esencial para que esto sea así. Y una última, Jaume, pregunta. ¿Crees que Barça Televisión va a volver algún día? Como lo conocíamos antes. Yo creo que sería bueno que volviera. Sería bueno que volviera porque creo que para mí un error es considerar a Barça TV como un negocio. ¿Qué quiero decir? Como, esto me cuesta 5 millones o 6 millones y no obtengo beneficios. Yo creo que Barça TV era y tendría que ser, es una ventana del club para mostrar toda su grandeza. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, las secciones, que es un mundo que yo no domino mucho, pero para mí las secciones del Barça son muy desconocidas. En cambio, tú en Barça TV podías ver partidos de hockey patines, podías conocer a los jugadores, ver entrevistas, ver la actualidad del día a día, ya no solo de hockey, balonmano, baloncesto, el fútbol base. Por ejemplo, la historia del Barça. El poder ver Barça TV y ver partidos antiguos, ver reportajes, entrevistas, conocer las peñas. El Barça tiene tantas cosas que no solo el primer equipo. Entonces, creo que una plataforma o una televisión como Barça TV, llámale en el formato que quieras. Hay que actualizarse y YouTube y todo lo que tú quieras. Pero creo que eso conecta con la gente de decir, ostras, es que el Barça es tan grande. Yo recuerdo cuando empezaba que decían, ¿pero cómo vais a hacer 24 horas de Barça? Pues sí, pues hacíamos y no se repetía mucho. A ver, a veces sí que hay cosas, pero entre partidos, reportajes, entrevistas, directos. Es que mi sueño, por ejemplo, era que el fin de semana fuera un carrusel de directos de partidos de la cantera, de las secciones. Que eso tiene un coste, sí, pero yo creo que eso, a nivel de imagen, el Barça sale ganando. Y no todo es, así como en fútbol no todo es ganar, creo que en la vida y en un club no todo es mirar, esto me sale económicamente a cuenta. Hay cosas que suman y que son intangibles. Creo que Barça TV era un intangible de conectar con la gente, de que la gente viera lo que se hace en el club y muchas cosas en el club. O sea, a mí, por ejemplo, me gustaría ver en Barça TV un partido de rugby, porque tenemos sección de rugby, pero alguien conoce, alguien sabe algún jugador, pues creo que eso es bueno. Lo del fútbol base, ver a mucha gente me dice, oye, pero es que ya no vemos esos partidos de los alevines, de los infantiles. Pues yo creo que eso Barça TV acostumbró a la gente a que ese Barça te fuera más cercano, ¿no? A mí, incluso los jugadores del primer equipo me decían, es que nos gusta ver los partidos del fútbol base. Messi veía los partidos del fútbol base, Xavi veía. O sea, a mí Don Gu me explicó, tengo muy buena relación con él, colaboramos juntos, que él llegaba al primer equipo del Barça y ya él lo conocían por Barça TV. Claro, esto es fantástico. Claro, el locutor te llama así, no sé qué, o sea, los conocí, lo veían, les gustaba. El mismo Guardiola estaba pendiente de los partidos. Yo creo que ahora eso es una pena que se haya perdido. Sin duda.
Jauma, oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer escuchar. Vamos a ver cómo evoluciona el mercado y escuchar también sobre esta etapa tuya periodística, el transcurso ahora en el Diario Sport, haciendo un gran trabajo. Te leemos, te seguimos y la verdad es que muy interesante toda la charla. Y nada, pues ahora ya Mundial y vacaciones. ¿Cogerás vacaciones, no, Jauma? Ahora es el momento, ¿no? Supongo, ahora en algún día o no. Sí, bueno, haré vacaciones entre julio y agosto, o sea, todavía queda un poquito, pero bueno, pero yo sinceramente de momento aún no tengo ganas, fíjate, ya me he dicho raro, pero Buena señal. aún estoy como pensando, ostras, ¿qué voy a hacer después sin fútbol? Pero bueno, sí, un poco de vacaciones también va bien para desconectar un poco, pero reconozco que me cuesta desconectar, que a los 5 días ya estoy ahí pensando en fútbol y en partidos y con ganas de volver, pero bueno. Sí, sí, sí. Nos cuesta a todos los que nos dedicamos a esto, es verdad. Jauma, Bueno, la familia también se merece una desconexión. Eso también es cierto, que nos aguantan. Jauma, muchísimas gracias. Un abrazo bien fuerte. Gracias por pasarte. Un placer, Joan.